Bueno, buen día hermanos. Como decía Nico, este es el último tema, el tema que nos convoca hoy, el último tema del ciclo de verano, ¿no? Y después ya Ceci nos va a dar un cierre el domingo que viene. El tema que nos convoca hoy es la doctrina de la eternidad, o dicho de otras palabras, es qué tiene la Biblia acerca de la eternidad, qué tiene para decir acerca de la eternidad. Generalmente es un tema que poco tocamos o poco tenemos presente y quizás nos puede llevar a preguntarnos de qué me sirve en esta tierra tener en cuenta o considerar, como decía Nico, ¿realmente crees? ¿Realmente estás entendiendo lo que estás escuchando? Y por ahí este tema pasa quizás un poco desapercibido. Pero Dios lo reveló. Quizás no lo tenemos, no sabemos qué va a pasar después de esta vida, no solo después de nuestra vida, sino de esta vida en el mundo, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con este tiempo. Y sobre todo siempre hacemos la pregunta, bueno, ¿de qué me sirve a mí? Si no me sirve, lo desecho. Pero lo interesante es que nada de lo revelado por Dios es para desechar. Hay un pasaje, si se acuerdan, de Deuteronomio 29, me acuerdo que la Chola siempre lo citaba en memoria. ¿Alguno se acuerda? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que las obedezcamos y obedezcamos toda la palabra de su ley. Entonces, su buena voluntad, en su voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta, quiere contarnos algo el Señor acerca de la eternidad. Lo lindo que lo hace es porque nos ama. Cuando leía esto, me viene a la mente, no sé si acuerdan, el texto es el párrafo de 2 de Samuel, cuando David viene a su corazón construirle un templo a Dios, y Dios le dice, no, está bueno la intención que tenés, pero vos no me vas a construir el templo, sino lo va a hacer Salomón. Pero yo te voy a contar lo que va a pasar con vos, dice Dios. De ti voy a levantar un rey cuyo reino no tendrá fin. Y dice muchas más cosas, 2 de Samuel 7. Y dice David, ¿quién soy yo para que el Dios Todopoderoso me haya revelado estas palabras? Me haya revelado lo que ha de venir de mí y de mi generación por venir. Entonces, en ese acto de gratitud y de reverencia, similar a la que tenía David, es la que tenemos que tener frente a Dios y a su revelación acerca de la eternidad. Y una cosita más para mencionar, hemos citado en estos domingos que hemos transitado mucho el texto de Isaías 55. Isaías 55, 10 al 13, que seguramente ya se lo saben de memoria, pero más o menos se van a acordar la idea. Dice, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve, sino que desciende y riega la tierra y da fruto y produce y da pan a la humanidad. Así es mi palabra, dice Dios. La palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará y prosperará para todo lo que le he mandado. Qué hermosa promesa. Y esa es una de las revelaciones que Dios nos hace, la eternidad. ¿Para qué? Dice el versículo 13 de Isaías 55. Para que donde había una zarza, crezca un ciprés. Y en lugar de una ortiga, crezca un arrayán. El poder de la palabra de Dios es un poder transformador. Porque prospera conforme a su palabra. Cantábamos recién, nuestra esperanza está en su fidelidad, en su carácter, no en la capacidad nuestra de alcanzar esa esperanza.
Nuestra esperanza está en Él. ¿Sí? Y en esta pequeña introducción, permítanme hacer una oración en este sentido. ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí este domingo, porque nos has permitido estar con salud, poder estar presentes aquí. Señor, como oraba la Caro, queremos escuchar lo que vos tenés para decir. Señor, queremos que vos santifiques cada palabra que pueda salir de mi boca, que retengas aquellas que no tienen que salir, que santifiques como un canal santo lo que llegue a los oídos de quienes escuchen, que abras el corazón, que enternezcas los corazones, Señor, para que tu palabra riegue y dé fruto y prospere conforme a tus propósitos poderosos y eternos. Te lo rogamos, no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad de recibir algo, sino porque vos sos bueno, porque vos sos fiel, porque vos sos eterno y querés revelarnos en tu gracia este hermoso plan de la eternidad. Señor, trabaja en nuestros corazones en el día de hoy. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, para adentrarnos bien en el tema, uno puede saber, puede conocer que todos, absolutamente todo, el ser humano cree en Dios o no cree en Dios o cree en otras cosas. Todos tenemos un sentido de justicia en nuestro corazón, tenemos un deseo, un anhelo de justicia. Desde los pequeñitos que ven que a fulanito le diste más y a mí menos, demandan de una justicia. Desde pequeñitos, y a medida que vamos creciendo vamos viendo que esa injusticia se va haciendo cada vez más profunda, no es solo un juguete que es más grande o más chico, sino que se profundiza la injusticia. ¿Se profundiza en qué? En robos, se profundiza en violencia, cuando somos estafados, burlados, maltratados, cuando somos humillados, tanto por acoso como abuso físico, verbal, emocional, psicológico, emocional. Vemos que esta injusticia genera desigualdad, porque el hombre zanja diferencias y aquel que tiene más fuerza ejerce opresión sobre el más débil. Esa diferencia o desigualdad también tiene que ver con la diferencia de edad, de género, de clase social. Vemos el ejercicio de la mentira y de la corrupción que se expande raudamente, y todos en su corazón claman por justicia. Bueno, ¿cuándo se va a resolver esto? Y como les digo, creamos o no en Dios, cualquiera sea tu condición de creencia, tu corazón anhela que se resuelva, que haya una equidad. Y Dios tiene la respuesta a eso. No solo tiene la respuesta, sino que tiene la solución. ¿La solución a qué? A ese anhelo de todos nuestros males. A ese anhelo de un mundo mejor. ¿Se acuerdan? Hace poquito, 5 años, el mundo decía, después de esta pandemia, ¿qué decían? Vamos a ser mejores, vamos a salir mejores seres humanos. 5 años pasaron nomás. No es que pasó un siglo, no es que cayeron reinos, naciones. 5 años pasaron de nuestra vida. Y vemos cómo el mundo sigue cada vez más decadente, confirmando las profecías del Señor. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Vemos que el mundo va llegando al límite. ¿Al límite de qué? De ese día. Dios dice que puso un día, cantábamos recién, un día Él regresará. Bueno, Dios puso un día, determinó un día, que es el día del juicio, dice Dios.
donde en ese día estaremos todos, los que han vivido, los que han muerto, los que permanezcamos eventualmente vivos para ese entonces, estaremos delante de la presencia del Rey, del Señor Jesús. Y ahí serán reveladas, dice la Biblia, todas nuestras obras, las manifiestas y las que están ocultas. No tendremos escapatorias. Y en ese día, o a partir de ese día, será la eternidad. Y Dios nos revela hoy, porque Él es bueno nuevamente, porque es amoroso, por en su gracia, quiere que conozcamos que va a haber dos destinos eternos. Uno, el que cantamos recién, un destino de vida, de descanso, de encontrar esa justicia, esa paz, ese consuelo, esa felicidad, esa liberación de todos nuestros dolores, enfermedades, quejas, enojos, pecados, agachadas. Un día va a terminar todo eso. Y el otro destino es el infierno. ¿Cómo lo describe el infierno? Es el lugar de eterno tormento, de eterno castigo, por siempre separados de la gloriosa presencia de Dios. Lo bueno que hoy tenemos, con lo que contamos, con nuestra vida, con las ganas de reír, de ser felices, de contentarnos, eso es don de Dios. Bueno, en el infierno estaremos separados de ese don de Dios. La pregunta es quiénes van a un lado y quiénes van al otro. ¿Quiénes van a disfrutar y quiénes van a ser atormentados? Ambos eternamente. Y ahí les pido que me acompañen, vamos a empezar a leer su palabra en Juan, el libro de Juan. Entre sus tantos libros, tantos autores, uno de ellos es Juan, que habla de aquel día. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, 5:22, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, a Jesús. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no puede honrar al Padre que le envió. Ciertamente les digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ahí dice, el que oye mi palabra hoy y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Este oye casi es una réplica de aquel Shema, para aquellos que saben, no está la Agus. Ese Shema, de ese oye Israel de Deuteronomio, frente al cuando Dios le va a dar los mandamientos, escucha Israel. Esa escucha tiene que ver con escuchar, prestar atención, como decía Nico, y poner por obra. No es solo el mero ejercicio de escuchar. Escucha atentamente y pone por obras, y ahí van los 10 mandamientos. Jehová tu Dios uno es, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Guardarás el día de reposo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, contra tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Esa es la ley moral que todos hemos roto en algún momento, todos hemos quebrantado en algún momento esa ley moral. Por eso Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá en el día final a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. O sea, Jesús
establece que estamos muertos. ¿Por qué? Porque hemos roto y quebrantado la ley moral de Dios. Y como dice en otro pasaje, la paga de ese pecado es la muerte eterna. Pero ese versículo no termina ahí y va en línea con este. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el que cree en mí, el que oye mis palabras, cree en el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá en ese momento condenación, sino que hoy ha pasado de muerte a vida. Vamos a desarrollar un poquito qué significa ese oye mi voz. Algo empezamos a decir. Quiero que me acompañen en otra de la revelación de Dios acerca de la eternidad al libro de 2 de Pedro. Casi al final, un poquito antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está Judas, antes Juan y antes Pedro. 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3 dice así. Permítanme leer la introducción del apóstol Pedro en relación a esta carta. Dice, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa como la nuestra, dice Pedro. A esos Dios les escribe por medio del apóstol Pedro y Dios nos invita a leer lo que le escribió, que también aplica para nosotros. Capítulo 3, dice Dios en su palabra, por medio de Pedro. Amados de Centenario, esta es la segunda carta que les escribo, porque ya hemos leído la primera, ¿no? Los invito a leer la primera carta de Pedro. Esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto en ustedes con exhortación su limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que ha sido dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ya Pedro en el siglo I va diciendo lo que va a pasar. Dios va diciendo por medio de Pedro lo que va a pasar. En los últimos días, en los postreros días, versículo 3, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios malos deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres murieron, todas las cosas permanecen desde el principio de la creación. Entonces, habrá burladores que se burlarán de nosotros los que cantamos y deseamos esa esperanza. Estos, los burladores, ignoran, pero lo hacen voluntariamente. Voluntariamente quieren sacar de lado a Dios. Tanto en la venida como ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, estos ignoran voluntariamente la creación de Dios, ignoran voluntariamente los tiempos de Noé, donde vino el diluvio por juicio sobre el ser humano. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas ustedes, amados de Centenario, no ignoren esto. Presten atención, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, amoroso para con nosotros, misericordioso para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se pierda, Juan 3:16, sino que todos procedan, que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin esperarlo, en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo ustedes no deben andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, vuelve a repetir, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros cantamos y esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora aquello que anhela el corazón de cualquier ser humano: la justicia. Amén. Versículo 14. Por lo tanto, hermano, por lo cual, oh amados de Centenario, estando en espera de estas cosas, procuren. En otro lenguaje, métanle pilas. Vamos a meterle, póngase la 10. Procuren con diligencia, no con negligencia, no con desdén, no con no me importa, ya veré. Procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Lo que cantábamos recién, en paz. Y tengan entendido que esta paciencia del Señor es para salvación. Dios reveló cuál es el destino: condena y salvación. Y esta paciencia, este periodo, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les escribió casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales, es cierto, reconoce Pedro, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o los ignorantes, dice otra versión, inconstantes, tuercen, como también tuercen las otras escrituras. ¿Para qué la tuercen? Para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados de Centenario, sabiendo ya esto de antemano, siglo I, estamos en siglo XXI, sabiendo ya de antemano, guárdense, cuídense, no sea que sean arrastrados por el error de estos inicuos que tuercen las Escrituras y caigan de vuestra firmeza de la fe. Antes bien, crezcan, no se queden, crezcan, no se aburguesen, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué gloriosas palabras de Pedro. Mucho tiene este pasaje, pero vamos a centrar solo en algunos. Vamos a centrarnos en el texto 11 al 13 y 14, y vamos a ir y venir. Pero un par de pensamientos, porque al fin y al cabo este ciclo tenía que ver, bueno, si realmente creemos esta doctrina de la eternidad, de la cual Dios nos ha revelado por su gracia, esto tiene que trasladarse a nuestra vida diaria. Como dijimos en Deuteronomio 29, si lo reveló es para que nuestro corazón sea transformado. Vamos a analizar 3 versículos, tiene un montón para analizar, pero vamos a estos 11. Lo que dice Pedro es, puesto que todas estas cosas, los cielos y la tierra, serán deshechos, serán fundidos, serán quemados, ¿qué cosa? ¿Qué se imaginan que será fundido, quemado? ¿A qué se refiere Pedro? ¿Qué se imaginan? ¿Nuestro celular? Eso no. El televisor 50 pulgadas, el iPhone 17, el auto último modelo, el terrenito que tenemos, la cuenta bancaria, nuestro título colgado en la pared. Todo lo material va a ser deshecho. Absolutamente todo. Nuestros cuerpos, nuestro ego será destruido, porque también dice Filipenses 2:11, que en ese día toda rodilla, absolutamente toda, se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, puesto que todo lo que tenemos, lo que apreciamos, lo que guardamos, no vaya a ser que alguien me lo quite,
si todo eso va a ser deshecho, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? ¿Se acuerdan que mencioné brevemente uno de los mandamientos? No se hagan dioses delante de mí, no tengan dioses. Aquello que anhelás, atesorás y que quita tu paciencia, que rompe tus relaciones, que afecta al otro, aquello que no te lo puede quitar nadie, se vuelve tu Dios y mi Dios. Por eso, puesto que todo se ha de ser deshecho, nos da la receta, no solo olvidarnos de eso y poner nuestra mente en lo eterno, en todo esto que hemos visto, este glorioso futuro, no solo despojarnos de eso, sino va a la segunda parte. Por lo tanto, vivan, versículo 11, en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué significa estas palabras santa y piadosa? Parece como unas palabras muy religiosas, muy lejanas. ¿Se acuerdan? Juan 5:24, el que oye mi voz, ¿qué dijimos que quería decir? El que oye, el que escucha, que considera y pone en obra su palabra. Se aparta del pecado, eso significa ser santo, se aparta del pecado, se aparta de y se aparta para la extensión de su reino, para darle la gloria a Dios. Eso es vivir. Entonces, si no conocemos la palabra, podemos ser engañados a caer de nuestra firmeza de fe, como dice Pedro más adelante. Entonces, apurémonos, porque el día del Señor viene. Todo este tiempo, el Señor lo dispone en su gracia para nuestro arrepentimiento. La palabra piadosa tiene que ver con lo mismo, santa y piadosa es en obediencia. ¿Cómo está tu vida de obediencia a Dios? Se me vienen muchas ideas a la mente, pero cuando no obedecemos a Dios, obedecemos a nuestro ego. No hay vuelta que darle. Le podemos poner otros dioses, pero esos dioses, al fin y al cabo, lo que terminan es satisfaciendo mis deseos. Y por eso, en otra de las revelaciones de Dios a nosotros y por medio de Jesús, revela cómo va a ser ese día final. Dice, ese día final, el rey separará a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. A su derecha les dirán, pasen y entren a la presencia del Señor, que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo, porque cuando me vieron hambriento, me dieron de comer, porque cuando me vieron sediento, me dieron de beber, enfermo me visitaron, preso y también me visitaron, forastero y me acogieron. Y los justos, la vida eterna, dirán, pero ¿cuándo te vimos en todas esas situaciones y vinimos a ti? Por cuanto lo hicieron algunos de mis hermanos, dice Jesús. Quienes somos salvos somos hermanos de Jesús. Por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos, lo hicieron a mí. Y dirán los otros, ustedes se van al castigo eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Porque cuando me vieron así, 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 no vinieron a mí. Y la excusa eterna del ser humano es, ¿pero cuándo te vimos? En palabras muy, muy simples, un ejemplo muy simple. Pauli, tendé la cama a las 3 horas. ¿Tendiste la cama? ¿Pero cuándo me dijiste que tendé la cama? Un ejemplo muy simple. Pero así somos los seres humanos. Pero no, es más, texto que estamos analizando ahí. Ustedes han escuchado, dice Jesús, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, dice Jesús, que cuando miren a una mujer con deseo, ya habrán cometido adulterio en el corazón. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque se habían hecho su ley. Entonces, yo no me acosté con la mujer de mi prójimo, pero bueno, coqueteé. Entonces, cumplí la ley, pero no hice más nada. Se empezaron a justificar
por medio de las obras. Y estos impíos van a venir a preguntarle descaradamente, como lo hizo descaradamente Adán, ¿dónde estás, Adán? ¡Ey, la mujer que vos me diste! Ningún ser humano en su corazón caído quiere reconocer su error. Por eso nos llama a vivir en santa y piadosa manera de vivir. No solo en obras, sino que de nuestro corazón salga. Me viene a la mente la parábola de la semilla, ¿no? Que esta palabra, esta misma palabra, que no sea que caiga ahí, el diablo se la lleve y te olvides. Que no sea que la recibí, uy, qué linda palabra, y vengan los afanes de la vida y la ahoguen. Que no sea esa palabra que, ay, tengo el corazón contento, y cuando venga la persecución, te olvides de Dios. Sino que sea esa palabra que se siembre en tierra firme, que le pidas al Señor, dame una tierra firme, no, firme, fértil. Dame una tierra fértil, para que tu palabra rinda de una semilla 30, de una semilla 60, de una semilla 100. Que se exprese en obras lo que realmente creemos. Amén. Entonces los que procuren vivir en santa y piadosa manera de vivir van a ser burlados, ya lo decía Jesús en el Sermón del Monte. Aquellos que quieran guardarse de lo que este mundo les invita a ir en contra de Dios, van a ser burlados. Pero vivimos y esperamos la venida del día de Dios. Descansados. ¿En qué? Ya les voy a decir, ya llegamos a eso. Y nos apresuramos. ¿A qué nos apresuramos? A lo que decía Pedro, este tiempo es para que se apresuren a venir al arrepentimiento. Vengan al arrepentimiento. Este tiempo es para venir al arrepentimiento. Por lo cual, amados queridos, estando en espera de estas cosas gloriosas y las que serán desechas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las promesas que hacemos nuestras? ¿Por qué dice Jesús que estamos todos muertos y que si alguien cree, no va a venir a condenación? Acá adelante, acá adelante están dispuestos estos símbolos que llamamos. Es el vino y el pan. Este vino y el pan representan la sangre derramada por Jesús. Representan su cuerpo entregado en la cruz. ¿Qué significa esto? Que Él tomó el lugar de tu condena, porque la paga del pecado es la muerte, y Él dijo, yo muero en la cruz, por Lucas y por cada uno de los que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, descanso eterno, reposo eterno, felicidad eterna. Claro que sí, eso está en la vida piadosa y santa. Entonces Él tomó mi lugar. ¿Cómo respondo yo a eso? No son mis obras. Al que le preguntes, le va a preguntar, ¿por qué crees que va a ir al cielo? Y porque soy bueno, más o menos me porto bien. No hay persona que no diga eso. No es por tu bondad, no es por las obras buenas que vayas a hacer, es porque Él es bueno y Él es misericordioso y Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. Por eso nos mandó recuerden, hagan memoria de mí, no se vayan a olvidar, como se olvidó el pueblo de Israel. No se vayan a olvidar de semejante sacrificio que hice por ustedes. Y recuérdenme hasta mi venida. Por eso recordamos estos símbolos. Entonces, hermanos y amigos, siempre tenemos nuestro corazón para ser revisado. Siempre tenemos nuestro corazón para
ponerlo delante de Dios. No hay, si hay algo que venimos viendo con los chicos jóvenes, es Juan 1:1, Él es la luz y las tinieblas no pueden con la luz. Podremos esconder lo que querramos, cuanto querramos y en la forma que querramos, para que no se manifieste nuestro yo real. Pero el Señor te invita a arrepentirte, a dejar eso oscuro, eso que está fuera de la voluntad de Dios. Esas trampas, esas agachadas, esas mentiras, esa tergiversación de la palabra para que se acomode a tus deseos. Porque yo ya morí en la cruz, yo ya llevé tus pecados. Por sus dolores nosotros somos, por sus heridas nosotros somos curados. Qué glorioso acto de sustitución que hizo Cristo en esa cruz. No solo murió, sino que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Listo y esperando a cuando Dios diga, este es el día. Y ese día vendrá como ladrón en la noche. Así que, hermanos, no confiemos en nuestras buenas obras, porque cuando estemos delante del juez y uno viene al juez, todas estas multas tengo, pero mira, le doy de comer a los pobres. Y el juez no va a juzgar por las multas, no porque le demos bien por darle de comer a los pobres, pero yo te juzgo por tu transgresión a la ley. Si creemos en este acto sustitutivo, si nos arrepentimos de todas esas malas obras, de que Jesús se puso en ese lugar y dijo, Señor juez, yo cumplo la condena que le corresponde a Lucas y a cada uno de nosotros. Si abrazamos eso, de la manera que abrazaríamos un salvavidas en el medio del mar, Él nos otorgará un corazón nuevo, un corazón que ame su palabra, que busque agradarlo, que busque esa santidad y esa piedad y esa obediencia, no por nuestros méritos, sino porque Él es grande, poderoso, fiel y amoroso. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Te damos nuevamente gracias y te alabamos y te adoramos porque podemos en las canciones recordar y fortalecer nuestra fe, porque queremos, en contraste de los que voluntariamente quieren ignorar, queremos voluntariamente venir delante de ti. Queremos que vos ilumines nuestro corazón con tu espíritu. Vos sos luz y en tu luz no hay tinieblas. No permitas que escondamos, que guardemos, que atesoremos nada que nos separe de ti. No permitas que hagamos un ídolo, Señor, si hay algún ídolo que está en nuestro corazón hoy en día, en el cual nos justificamos, en el cual buscamos todas las excusas para decir, así soy yo. No, Señor, ten misericordia de nosotros y envía tu Espíritu y tu luz a nuestros corazones. Abre nuestros ojos espirituales para conocerte, para venir a tu presencia. Llámanos, como llamaste a Lázaro, de la muerte a la vida. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.